Muy buenas y bienvenidos a mi canal. En este video hablaremos de un tema que ha salido a la luz hoy, gracias a muchos medios de comunicación, pero que fue publicado el día de ayer. Pero antes de comenzar, no olvides apoyar al canal dejando tu fabuloso me gusta. Y si crees que este tema puede ayudar a alguien, compártelo, no cuesta nada. Además, con esto me apoyas a mí y al desarrollo de más conocimiento interesante. Si eres nuevo por aquí, puedes suscribirte y hacer todo lo anterior. Habiendo dicho esto, comencemos. El día de ayer fueron publicados los resultados de un ensayo clínico llamado Recovery, que hasta ahora ha inscrito a más de 11.500 pacientes en Reino Unido y que inició en marzo de este año, el cual está en desarrollo y está probando con distintos tratamientos para combatir al famoso virus que está causando estragos en la actualidad. Por desgracia, no puedo decir el nombre porque YouTube está un poco delicado con este tema, pero ya sabes a qué virus me refiero. Dentro de los tratamientos que se están probando en Recovery está la administración de dosis bajas de dexametasona, un medicamento de tipo esteroide que usualmente se usa para reducir la inflamación. En este ensayo clínico se incluyeron a 2.104 pacientes, a los que se les administró dexametasona una vez al día, durante un plazo de 10 días, comparándolos con 4.321 pacientes que solo habían recibido el tratamiento habitual. Lo que los investigadores encontraron fue que en un periodo de 28 días, los pacientes que solo habían recibido el tratamiento habitual tenían un riesgo mayor de muerte frente a los que recibieron el tratamiento con dexametasona, concluyendo con que la dexametasona reduce en 1/3 la mortalidad en pacientes graves que necesitan ventilación mecánica y en 1/5 parte en pacientes que utilizan oxígeno suplementario. Sin embargo, el tratamiento con dexametasona no mostró beneficios en pacientes que no necesitan ventilación mecánica ni oxígeno suplementario, es decir, los casos menos graves. Según el profesor Peter Horby, uno de los principales investigadores de este estudio, la dexametasona es el primer fármaco que ha demostrado una mejoría en la supervivencia de los pacientes graves con el virus. Sin duda, esta es una gran noticia para el mundo, pero como he dicho antes, este es un ensayo clínico en desarrollo, donde aún se están probando varios tratamientos y que aún necesita un estudio más riguroso para ser considerado un tratamiento eficaz. Incluso la doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas, jefa del Departamento de Áreas Críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México, menciona que el uso de dexametasona debe ser reservado y se emplea solo en situaciones concretas. De hecho, en el INER no se utiliza la dexametasona como tratamiento por sus múltiples efectos secundarios. Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre este tipo de tratamiento y es preciso que no se automediquen. No se vayan como borregos con la primera cosa que les dicen o leen. Tómense su tiempo para analizar la información y de investigar más sobre el tema. Aún hay mucho que descubrir sobre este virus y todo lo que demuestre beneficios en la recuperación de los pacientes es una gran noticia. Simplemente hay que ser más críticos y no irse con lo primero que leen. Te deseo un excelente día y nos vemos en el siguiente video.